Mi nombre es Luis Miguel Milla Vera. Yo soy neurólogo pediatra y el día de hoy he venido para conversar con ustedes sobre un tema muy interesante y de mucha actualidad, muy frecuente, que es acerca de las deformidades craneales en los niños. Pues bien, la historia del neurodesarrollo es muy interesante. Empieza desde la segunda, tercera semana de gestación con la formación del tubo neural y en solamente 9 meses hacemos el recorrido a través de millones y millones y millones de años de evolución, formando esta parte del sistema nervioso central, la formación de la estructura de la parte anterior, que es la prosencefalización, la formación de las neuronas, la replicación neuronal, la migración de esas neuronas hacia su posición final y la comunicación entre esas neuronas, que es el proceso de organización. Todo eso en tan solo 9 meses. Ese rápido desarrollo del sistema nervioso central hace que el cerebro, pequeñito, vaya creciendo a un ritmo acelerado. El crecimiento del cerebro durante el periodo del embarazo y del periodo embrionario y fetal es el periodo de crecimiento más rápido de nuestra cabeza. Esas son unas curvas para ver el seguimiento del periodo encefálico, por ejemplo, desde las 23 semanas hasta las 40, 42 semanas. Y nosotros vemos cómo va creciendo también el periodo encefálico a un ritmo muy acelerado. Este crecimiento en cuanto a tamaño no termina en el momento de nacer. Realmente nuestra cabeza, nuestro cerebro, no termina de llegar a su tamaño final, sino hasta los 20, 21 años. Por supuesto que el periodo de máximo crecimiento son durante los primeros 2 años. Ese es el periodo de una velocidad mayor de crecimiento del tamaño de nuestra cabeza y de nuestro cerebro. Pero esto se continúa, como les comento, hasta los 20, 21 años. Hasta finalmente dar esa estructura, ese órgano maravilloso que es el cerebro, complejísimo, en donde están muchas funciones importantísimas. Durante la evolución, primeramente aparecieron las estructuras que vienen a representar el sistema nervioso central y como una necesidad de darle estructura y soporte, apareció el condocráneo, evolutivamente hablando. Este condocráneo, primeramente formado como cartílago, permitía darle soporte y sostén a las estructuras que servían para alimentarse, permitió hacer este movimiento y por lo tanto pasar de una alimentación pasiva, filtrando los productos que había en los océanos primigenios, a pasar a una alimentación activa, depredadora. Y eso confirió una serie de ventajas evolutivas. Estos músculos necesarios para hacer eso tenían que insertarse en una estructura, de ahí se origina el condocráneo, y por supuesto también darle soporte a los órganos sensoriales. El condocráneo posteriormente empezó a osificarse para dar una estructura de soporte, que es lo que ahora es el cráneo. Como les comentaba, el perímetro encefálico no termina de llegar a su tamaño final, sino hasta los 20, 21 años. Entonces es necesario tener una estructura que lo contenga, que lo proteja, pero que tenga esa moldeabilidad, esa flexibilidad que le permita, conforme van pasando los meses y los años, acomodar este cerebro que va creciendo. Es por eso que el cerebro de recién nacido tiene algunas características especiales y lo sigue teniendo durante los primeros meses y años. Una de las características, ustedes ya lo conocen, es que el cráneo no es una bóveda ósea totalmente cerrada, existe separación entre los huesos, eh, y en esa unión entre los huesos se forman las líneas de la sutura y las fontamenas. Eso permite que el cráneo vaya acomodando el volumen del cerebro que va aumentando. La otra característica es que el hueso del cráneo de los recién nacidos tiene más porcentaje de cartílago en comparación con el cráneo de un adulto. Otra característica es que las trabéculas que están formando el diploide craneal tienen más porcentaje relativo de aire. Es un hueso menos compacto.
Pues esas características hacen que el cráneo del niño sea muy moldeable, muy flexible, muy deformado. Siempre me gusta traer a colación esta iniciativa acerca de un orden que debería tener el examen neurológico. Primero empezamos con la inspección. ¿La inspección de qué? Pues del cráneo, de la piel y de las mucosas. Y la inspección del cráneo consiste en medir el perímetro cefálico, en observar cuál es su forma, su configuración, su constitución, hacer el examen de las fontanelas y las suturas, palparlas, medirlas, y el cráneo también se puede percutir y se puede auscultar. La medida correcta del perímetro cefálico es con una cinta métrica, lo menos deformable posible. Hay unas cintas métricas que son de materiales poco deformables, las que usamos habitualmente de costurero, esas que son de plástico, con el uso se pueden estirar y podemos tener un delta de 0.5, 0.7 centímetros, por lo tanto, ya una cinta métrica que esté muy viejita y hay que cambiarla, ¿no? Y la medida de la posición del perímetro cefálico siempre debe ser procurando el mayor diámetro posible, desde la zona más prominente de la región occipital, que es el occipucio, hasta la parte más prominente de la región frontal. A la inspección podemos observar en algunos niños que el cráneo tiene una configuración diferente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si uno tiene una posición de visión desde la parte superior, observa claramente que en este cráneo la parte frontal está alargada hacia adelante de una forma triangular, esa se llama trigonocefalia. Aquí en este niño podemos ver que claramente hay una asimetría, se forma una especie de paralelo con un aplanamiento de este lado posterior derecho y un abombamiento frontal del mismo lado ipsilateral. Entonces, cuando hablamos de deformaciones craneales, podemos definir dos causas básicas de forma de cráneo normal. Primero, está la craneosinostosis. La craneosinostosis es el cierre prematuro de las suturas cuando uno debe nacer. Y en segundo lugar, las deformaciones craneales por fuerzas externas. Dentro de las craneosinostosis hay dos grandes grupos. Las craneosinostosis primarias, que son aquellas condiciones generalmente genéticas en las cuales las suturas se cierran de manera aislada. Y tenemos las otras craneosinostosis en las cuales hay una cierre de suturas, generalmente más de una, donde además hay otras características constitucionales diferentes que la acompañan. Talla corta, polidactilia, sindactilia, eh, alteraciones cardiovasculares, etc., ¿no? La craneosinostosis secundaria, que es el cierre precoz de las suturas, debido a que no tienen el estímulo, el influjo del cerebro, que crece, o mejor dicho, que no crece, y por lo tanto, los huesos del cráneo y las suturas no tienen ese estímulo para seguir estando separadas. Si el cerebro no crece, el cráneo no crece. Y si el cráneo no crece, las suturas se empiezan a cerrar antes del tiempo. Esa es la craneosinostosis secundaria, que son consecuencias de una falta de crecimiento cerebral. Las craneosinostosis primarias aisladas, como les digo, generalmente es una sola sutura. Si es la sutura anterior, la metópica, da esta forma de craneosinostosis en forma de trigonocefalia. Si se cierran las suturas coronales de un solo lado, puede haber una asimetría craneal con un aplanamiento del lado donde se está cerrando la sutura. Eso se llama placocefalia, en este caso por craneosinostosis. Si se cierra la sutura sagital, la forma del cráneo se vuelve alargada de adelante hacia atrás, dando una forma de, como una quilla de un barco, escafocefalia o dolicocefalia. Si se cierra la sutura posterior, la sutura lambdoidea y es unilateral, también va a haber un aplanamiento de un solo lado del cráneo en la parte posterior. Las craneosinostosis primarias sindrómicas, como les comentaba, son aquellas que, además de del cierre precoz de las suturas, que generalmente es más de una sutura, también hay otras características sistémicas, como por ejemplo en el síndrome de Apert, donde hay sindactilia, en el síndrome de Cruzón, el síndrome de Pfeiffer, donde hay otras alteraciones esqueléticas.
Y quiero pasar al tema principal de esta conversación con ustedes, que son las deformidades que no por fuerzas externas, lo que se llama la deformación craneal eh, por aplanamiento o por posicionamiento o por fuerzas externas al cráneo. Hay una deformación craneal intencional. Como les comenté, las características del cráneo del niño recién nacido hacen que el cráneo sea muy flexible, y esto lo hemos sabido los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Hay evidencia, vestigios arqueológicos que muestran que, por lo menos desde hace unos 25.000 años, los seres humanos deformamos el cráneo de nuestros niños a propósito. Quizás con fines religiosos, quizás con fines étnicos, con fines de jerarquización de las sociedades, pero nosotros venimos intencionalmente formando el cráneo de nuestros niños. Por ejemplo, los antropólogos, Velasco y colaboradores, cuando hicieron una investigación aquí en Perú, en el Valle del Colca, encontraron que las tumbas de nuestros ancestros en esa zona, incluso antes de los incas, tenían una alta incidencia de formación craneal. Y esa incidencia de formación craneal fue incrementándose en proporción conforme iban acercándose los incas a dominar ese territorio. Entonces, lo que nos está, o lo que las conclusiones fueron que estas deformaciones craneales que ocurrían en el antiguo Perú era una manera eh, demostrar que los niños con esta deformación craneal y por lo tanto los adolescentes y los adultos con esta deformación pertenecían a una tribu, a un grupo. Era como si tuvieran un sentido de pertenencia, como que un lazo especial que los unía frente a su rechazo a la invasión foránea. Entonces, en este caso, la deformación craneal intencional tenía un sentido de darle una unidad étnica, ¿no? Todavía en nuestros días hay algunas regiones en nuestro país donde existe una deformación craneal por una cultura, por una costumbre, un poco para darle identidad a esa comunidad. La deformación craneal no intencional o de la deformación craneal posicional eh, es aquella que nosotros estamos viendo cada vez con más frecuencia en la consulta. Normalmente por los cambios que tiene que tener el cráneo del niño recién nacido en el momento donde nace por el canal del parto, va a ocasionar de todas maneras una deformidad, un amoldamiento, una superposición de las estructuras. Entonces, ¿cuándo decimos que ya puede haber una deformación craneal posicional? Pues cuando eh, pasando las 6 semanas de nacimiento todavía persiste esa deformación craneal, ¿no? A partir de las 6 semanas, pues ya uno habla de una deformación craneal posicional. Eh, Antes del año 1992, antes que la Academia Americana de Pediatría propusiera esta política de back to sleep, que quiere decir poner el niño boca arriba y de esa manera reducir los casos de muerte súbita infantil, la incidencia de deformidad craneal tradicionalmente ha sido entre 1 a 300 niños. Y muchos de esos casos era deformación craneal más bien anterior, porque la costumbre antes, en muchos sitios, era de poner al niño también boca abajo. Entonces, lo que se iba deformando, la parecía era la parte anterior. Sin embargo, luego, después de esta política promovida por la Academia Americana de Pediatría, acerca del reposicionamiento de los niños para dormir, si bien es cierto, redujo bastante los casos de muerte súbita infantil, pero también empezaron a aumentar los casos de deformidad craneal, sobre todo posterior. Entonces pasamos de 1 en 300 a 1 en 30, ¿no? Estadísticamente es más frecuente la protocefalia derecha, casi la mitad de los casos corresponden a protocefalia derecha, 24% corresponden a protocefalia izquierdas y un 18% pueden ser bilaterales. Ahora, esta deformidad craneal, si es que uno la mira en el tiempo longitudinalmente, eh, va viendo que la historia natural es que tiende a reducirse, ¿no? Conforme el niño ya no está en esa posición, ya empieza a hacer relamiento y empieza a sentarse, ya no está tanto tiempo echado, eh,
el crecimiento del cerebro va reacomodando y reamoldando el cráneo. Entonces, si uno lo espera lo suficiente, ve que a la larga esa deformidad se va reduciendo, reduciendo, reduciendo. Incluso en muchos casos llega a desaparecer, ¿no? Eh, Mientras menor edad gestacional tenga el niño, el cráneo, por sus características, va a tener una mayor moldeabilidad. El niño también, por sus características, va a pasar probablemente mucho más tiempo en esa posición, en el cúbito dorsal. Entonces, la proporción de deformidad craneal va a ser mucho mayor. Mientras más prematuro sea el niño, mayor va a ser la proporción de deformidad craneal. Y junto con la prematuridad hay algunos otros factores de riesgo que predicen una mayor proporción y una mayor severidad de la enfermedad craneal. Embarazo múltiple, paro instrumentado, pelvis, sexo masculino y que edad materna mayor de 35 años. Tenemos una forma de clasificar la severidad, es una clasificación visual, digamos, si usted uno puede colocarse encima del niño o verlo desde arriba hacia abajo. Tenemos esta clasificación de Argenta, en donde definimos el tipo 1 como una asimetría, un aplanamiento unilateral de grado leve sin alteración de la posición de las pabellones auriculares y sin desplazamiento de la región frontal. En el tipo 2 ya hay un desplazamiento auricular anterior, aunque todavía sin abombamiento frontal. En el tipo 3 ya empieza a aparecer un abombamiento frontal. En el grado 4 el aplanamiento frontal es más notorio y además ya hay una anormalidad o asimetría facial. Y en el tipo 5, además del abombamiento frontal y la asimetría facial, ya incluso a nivel de acá frontotemporal empieza a haber un abombamiento. Para la braquicefalia podemos hablar del tipo 1 cuando hay un aplanamiento posterior. La braquicefalia es cuando se aplana la parte posterior central, ¿no? No es un desplazamiento de un solo lado, es la parte posterior central. En el tipo 2 ya hay un abombamiento bilateral de la región occipital. En el tipo 3, además de este movimiento, en la parte frontal también se empieza a ensanchar el cráneo. Pero además hemos desarrollado unos índices para tener una precisión y un seguimiento más exacto acerca de la severidad de la deformación craneal. Tenemos ese índice que es el índice de asimetría craneal. Entonces trazamos una línea media desde la parte frontal hacia la parte posterior, que pasa por el occipucio, y a 30 grados de esa línea media hacemos una línea oblicua, que debería ser la línea diagonal A 30 grados hacia aquí, hacemos una línea oblicua que debería ser la línea diagonal B. Entonces, este índice de asimetría craneal lo calculamos poniendo la diagonal, porque mide la diagonal A menos la diagonal B, entre la diagonal A y lo multiplicamos por 100, ¿no? Y también tenemos para las braquicefalias el índice craneal. Y el índice craneal sale de dividir la longitud craneal, que es lo que mide esta línea que va de la región anterior a posterior, entre el espesor craneal, que es la línea que pasa por la parte más ancha del cráneo, y lo multiplicamos por 100. ¿Cuáles son las consecuencias de la plagiocefalea pulsonar? Es un tema que nos ha venido interesando desde hace mucho tiempo, ¿no? Uno diría, ¿tendrá alguna consecuencia, alguna característica, alguna secuela el que haya esta deformación sobre el neurodesarrollo, sobre el cerebro? Eh, y este trabajo interesante lo que hizo fue comparar en el largo plazo, incluso hasta la edad escolar, si es que los niños que habían tenido plagiocefalias moderadas o severas tuvieron más dificultades o riesgos de tener alguna condición neurológica, dificultad de aprendizaje, dificultad neurocognitiva en comparación con sus hermanos que no tuvieron plagiocefalias, ¿no? Y notamos que en este estudio se muestra que sí, efectivamente, aquellos niños que tenían plagiocefalias moderadas severas tuvieron un poco más de posibilidad de necesitar alguna adaptación a nivel escolar, de haber llevado algún tipo de intervención, llevado algún tipo de terapia, tuvieron un poquito más de riesgo de haber tenido un diagnóstico como de trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
tuvieron un poquito más de probabilidades de haber necesitado en algún momento de algún tipo de intervención académica, ¿no? Un profesor particular, clases de refuerzo, algún tipo de cosas. Eh, en este otro estudio, por ejemplo, cuando vemos cuáles son eh, los resultados cognitivos a largo plazo, mediano plazo, a largo plazo, aquellos niños que han tenido placocefalia posicional comparados con niños que no lo han tenido, pues vemos que eh, realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa con respecto a, al aprendizaje no verbal, la velocidad de procesamiento, la memoria espacial, la memoria verbal, la memoria de trabajo. Claro, los niños que han tenido una plagiocefalea moderada severa tienden a puntuar un poco menos que aquellos niños que no han tenido plagiocefalea o han tenido plagiocefalea leve, aunque la diferencia no llega a ser estadísticamente significativa. Em, Entonces, ahora lo que estamos entendiendo es que no hay una relación causa-efecto entre la plagiocefalia posicional y las expectativas neurocognitivas o de aprendizaje en el largo plazo. Ese no es el mensaje. El mensaje es que la plagiocefalia posicional debe ser considerada como un marcador, un indicador de que ese niño tiene riesgo de tener alguna dificultad neurocognitiva o de aprendizaje en el futuro. Por lo tanto, si yo estoy haciendo el acompañamiento de un niño con placocefalia posicional y su placocefalia posicional es moderada, severa, ese niño yo siempre tengo que estar supervisándolo, tengo que estar comentando con los papás lo importante que es que hace un control periódico para ver cómo está el desarrollo motor, grueso, fino, sus habilidades de lenguaje, cómo va este proceso de aprendizaje, cómo van las funciones ejecutivas, cómo va la atención, la concentración. En general, una supervisión un poco más eh, dedicada, exhaustiva, con respecto a sus procesos de aprendizaje. Ese es el mensaje. Considerar la placocefalia moderada, posicional moderada severa como un marcador de riesgo de que ese niño pueda tener algunas dificultades más adelante con los años. Ahora, con este concepto viene la pregunta, entonces, ¿será necesario tratar la placocefalia? ¿Corregir la deformidad del cráneo lo antes posible será un factor protector para evitar que aparezcan estas dificultades en el aprendizaje más adelante? Eh, Tenemos un primer estudio, esto es una primera revisión sistemática desde el 2005, acerca de si había alguna diferencia entre una intervención conservadora eh, y hacer un tratamiento con un casco, ¿no? Tratamiento ortostático. Pero acá lo que evaluaban era si es que había un cambio en la proporción de deformación craneal. Y lo que vimos es que realmente no habían estudios en ese momento de calidad para poder hacer una comparación, en 2005. Pero lo que sí mostró esa revisión sistemática es que aquellos niños que habían recibido un tratamiento conservador, quiere decir eh, terapia física cuando había una preferencia de la posición eh, y además recomendaciones a los padres acerca del reposicionamiento, esos niños mejoraron en la deformación craneal si es que uno lo seguía en el tiempo. Y aquellos niños que habían usado casco cefálico también mejoraron de la deformación craneal en el tiempo. Entonces, lo que esta primera revisión sistemática mostraba era que ambas intervenciones son efectivas, tanto el manejo conservador como el tratamiento cefálico. Pero lo que no pudo hacer, porque no habían estudios de calidad en ese momento, era hacer la comparación si uno era mejor que otro. Pero ya tenemos un primer indicio que ambas intervenciones serán efectivas. Eh, ya en el 2014, Van Wyk y colaboradores ya publican el primer estudio randomizado controlado, digamos, metodológicamente bastante sólido, ¿no? En donde ya hacen una comparación del casco cefálico versus el reposicionamiento, ¿no? Eh,
Entonces, acá vemos que en comparación con el casco cefálico y el curso natural, digamos, de la función craneal, cuando veíamos los niños a los 2 años, el porcentaje de mejoría era similar. Realmente no había ninguna diferencia estadísticamente significativa a los 2 años en comparación de los niños que habían tenido el curso natural, como les decía yo, esperar el reposicionamiento, hacer algunas recomendaciones, esperar que el niño empiece a tener otro tipo de posición, esté más tiempo sentado, gateando, parado, y esperar a que el tamaño del crecimiento del cerebro reacomode el cráneo, ¿no? Y nosotros, como les comento, en ese estudio vimos que tanto en los niveles de placocefalia y brachicefalia realmente no hubo una diferencia visiblemente significativa en los resultados de ambas intervenciones. No solo eso, sino que también vimos si es que había algún porcentaje de diferencia en cuanto al score de desviación de la pabellón auricular, y no hubo diferencias. Acerca de asimetría facial no hubo diferencias. Acerca de elevación de la región occipital tampoco hubo diferencias. Acerca de satisfacción parental tampoco una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Y en ese estudio también evaluaron una escala de desarrollo, si que ves diferencias, no encontraron nada. Yo quería compartir con ustedes, este es en un congreso de neurocirugía, eh, se procuró establecer una guía, un guideline acerca de casco cefálico para manejar la cefalia posicional. Esto es del 2016, y ellos revisaron la literatura que había pertinente y finalmente propusieron una recomendación. ¿Cuál era la recomendación? El casco cefálico se recomienda en niños con placocefalia moderada y severa, luego de un periodo de tratamiento conservador en el que no haya habido mejoría, ¿no? Con un nivel de recomendación 2. Y la otra recomendación es que el casco cefálico se recomienda en niños con placocefalia moderada severa que se presentan a una edad ya más avanzada, también con un nivel de recomendación 2. Entonces, la evidencia que se revisa en este congreso y que los lleva a publicar esta recomendación les dice que la primera intervención es una intervención conservadora. Eso es lo que debe prevalecer, eh, y que luego de hacer esta intervención conservadora, que es educación, reposicionamiento, hacer terapia física también, si es que hay una preferencia de posición craneal, si es que el niño persiste con placocefalia moderada severa, entonces ahí debería uno evaluar la posibilidad de un casco cefálico, ¿no? Eh, Sin embargo, ya posteriormente, eh, cuando uno empieza a revisar cuál es la progresión de la historia natural de la deformación craneal a largo plazo, incluso hasta los 5 años, ve que la deformación craneal sigue corrigiéndose, incluso después de esa edad. Tenemos este estudio de Van Pieneman, en donde hace el seguimiento de niños con deformidad craneal identificados a las 7 semanas, y vamos a ver cuál es la historia natural de 3 grupos diferentes. Primero, a las 7 semanas, aquellos niños que a las 7 semanas no tienen deformidad craneal y no tienen preferencia en la cabeza, esos niños no van a tener deformidad craneal. No puede predecir eso. Si a las 7 semanas no hay deformidad craneal y no hay preferencia de la cabeza por un lado a otro, ese niño no va a tener deformidad craneal. En aquellos niños que tuvieron a las 7 semanas y la identificación de una deformidad craneal, y además tuvieron una posición preferente de la cabeza, o sea, la cabecita estaba desviada hacia un lado hacia el otro, y se le hizo una terapia, vimos que empezó a mejorar la deformidad craneal, y a los 2 años muchos de ellos ya lo habían corregido. Aquellos niños que tuvieron identificación de deformidad craneal y postura preferente a las 7 semanas, y no hubo ningún tipo de entrenamiento especial,
reposicionamiento, eh, simplemente se dejó el curso natural, eventualmente también la posición o la forma de tener empezó a mejorar. A los 2 años casi todos ya habían corregido y esto siguió un curso natural estable, incluso si lo consideramos a los 5 años. ¿No? Entonces, lo que nos muestra este estudio es que a las 7 semanas, los niños que no tienen plagiocefalo, que no tienen deformación craneal y no tienen postura preferente, esos niños no van a hacer ningún tipo de deformación craneal en el futuro. Y los que sí lo tienen, esta deformidad craneal va a ir corrigiéndose paulatinamente. En el caso de la plagiocefalia, su punto máximo va a ser probablemente entre las 7 semanas y los 4 meses, y después de eso va a empezar a disminuir. Y a los 2 años ya llega a un nivel de mejoría considerable que se sigue manteniendo en el tiempo. Y los que tienen la braquicefalia tienen un nivel de aplanamiento occipital posterior máximo a los 6 meses, pero después de los 6 meses ya esa braquicefalia se va corrigiendo y llega a un punto mínimo más o menos a los 2 años, aunque de ahí hasta los 5 años todavía se mantiene estable, incluso muchos de ellos lo siguen corrigiendo después de esa edad, ¿no? Entonces, lo que mostró este estudio es que el curso natural de la deformación craneal siempre tiende hacia la mejoría, hacia la resolución en la mayoría de casos. Si comparamos a aquellos niños que recibieron casco cefálico para plagiocefalia moderada o severa versus aquellos niños que no usaron casco cefálico, la progresión de esta corrección de deformidad craneal es similar en ambos grupos. Similar en ambos grupos. O sea, el casco cefálico es cierto que puede corregir la deformidad craneal más rápido, pero el resultado final a 2 años y 5 años es similar independientemente de su uso casco cefálico, que lo corrigió más rápido, versus la historia natural que fue yendo hacia una corrección más lenta, más rápida. Ojo que estas recomendaciones, estos estudios se hacen con niños primero a término, ¿no? O un niño mayor de 36 semanas. Número 2, niños que no tienen ningún síndrome dismorfogenético cromosómico de fondo. Número 3, niños que no tienen ningún trastorno neurológico significativo. Entonces, la recomendación de usar casco cefálico para la corrección de la deformidad craneal debe considerarse de manera muy importante en aquellos niños que tienen una plagiocefalía moderada y sobre todo severa, y además tienen alguna condición neurológica de fondo, o tienen algún síndrome morfogenético, o tienen alguna eh, deformidad craneal severa ya desde el nacimiento, porque a veces eso ocurre. En esos casos, todavía los estudios no han demostrado que el curso natural de eso sea mejor que usar casco cefálico. Entonces ahí yo creo que sí habría que considerarlo. Los puntos clave de esta reunión es que la deformidad craneal es muy, muy frecuente. El 30% de los pacientes lo tendrá, entonces hay que buscarla activamente, ¿no? No esperar que los papás consulten, sino, sobre todo en la consulta de los 2 meses, buscar activamente la deformidad craneal. Ese es el momento, el primer momento en que deberíamos tener esta conversación con los padres, explicarles en qué consiste la plagiocefalía, cómo ocurre y qué medidas pueden ir tomando ya desde esa edad para evitar que esto siga avanzando y por lo tanto mejore más pronto. Hacer las recomendaciones de reposicionamiento tempranamente. Si a los 4 meses la plagiocefalía es moderada, severa o muy severa, entonces hay que referirlo con el especialista para valorar caso por caso si es que ese niño va a necesitar algún tipo de tratamiento especial adicional. Como les comentaba, hay que considerar que la plagiocefalía, sobre todo la que es moderada, severa o muy severa, es un marcador de riesgo neurológico, independientemente de si se corrige o no, por lo tanto debemos estar más atentos con ese niño. Y, como les comentaba, el casco cefálico puede tener un rol en caso de niños con factores de riesgo.
Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes sobre este tema tan interesante y espero que hayan podido llevarse esos puntos claves para su práctica diaria. Yo soy el doctor Luis Miguel Milla y ha sido un gusto estar conversando con ustedes. Gracias por su atención.